Muy bien, pues abra su Biblia para variar en Isaías 6, ¿verdad? Vamos a leer algunos versículos, ya los leyó el pastor Julio. Por cierto, Julio, muchas gracias por aceptar la invitación. Eres una bendición. Amén. Muy bien, entonces acompáñenme a leer del versículo 1 en adelante. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno a otro daban voces diciendo, ¿cómo decían, hermanos? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que ¿qué? Soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hasta ahí. Qué importante, hermanos, es tener una experiencia como la que tuvo el profeta Isaías. He titulado este mensaje, Impactados por su santidad. ¿Cuántos quieren ser impactados por su santidad? Amén. Y la santidad, hermanos, es uno de los temas principales del profeta Isaías. Ese es uno de los temas principales, pero también el profeta Isaías, bueno, Dios lo usó profetizando al Mesías, reprochando al pueblo de Israel que estaba viviendo en pecado, pero resaltar que la santidad es uno de los temas principales de Isaías. Isaías, hijo de Amós, y su nombre significa el Señor salva. ¿Cuántos quieren ser salvos? El Señor ha salvado, el Señor salva, y el propósito del Señor en este congreso es que Dios pueda hacer la obra de salvación en tu vida. Amén. En todo el tiempo de mi caminar en Cristo, mis hermanos, el tema de la santidad me ha impactado. Ha pegado fuerte en mi vida, y la santidad de Dios, quiero decirle, es una de sus grandes virtudes. Y no solo eso, sino que la santidad de Dios es la virtud fundamental y absoluta de Dios. La santidad de Dios es la virtud fundamental y absoluta de Dios. ¿Ok? Y yo creo firmemente que cualquiera que se exponga a la santidad de Dios será impactado por ella y puede vivir en ella. ¿Cuántos quieren vivir en santidad? Necesita ser tocado, necesita ser impactado por la presencia de Dios. Estuvimos alabando y adorando al Señor, y eso es parte de que el Señor toque tu corazón. Pero ¿qué es la santidad? La santidad se define como una cualidad fundamental de Dios y de su Espíritu. ¿Cuántos saben que Dios es santo? Pero escuche, también es una virtud indispensable en todo creyente verdadero. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? La santidad es una virtud indispensable de todo creyente verdadero. Y también santidad es un atributo de ciertos lugares, objetos, días, fechas, acciones. ¿Se acuerdan del tabernáculo, hermanos? En el tabernáculo todo era consagrado, era limpio, era santo a Dios, incluyendo los sacerdotes y los levitas y todos los utensilios. Amén. Los levitas y el sacerdote tenían que limpiarse, entiéndase, purificarse, santificarse, antes de entrar al servicio del tabernáculo. Y la Biblia, la Escritura nos enseña que Dios desde hace muchos años escogió para sí un pueblo, para sí de en medio de todos los pueblos, un pueblo santo. ¿Se acuerdan de eso? Ahí viene en Éxodo 19:5, si lo puede buscar rápido, búsquelo, si no yo se lo voy a decir. Y el Señor Jesús dijo, ahora pues, escuche, si dieres oído a mi voz
y guardareis mi pacto. O sea, no solamente oír la ley de Dios, su palabra, sino guardarla en lo más profundo de tu corazón y ponerla por obra, entonces ustedes me serán un especial, ¿qué? Tesoro sobre todos los pueblos. Hermanos, para hacer un especial tesoro para el Señor, Él necesita pulirnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Limpiarnos. Siempre el deseo de Dios y su voluntad ha sido que nosotros seamos a su semejanza, a su imagen, perdón, y a su semejanza. En este caso, Dios siempre ha anhelado que nosotros seamos santos. Amén. Y la palabra santos en el hebreo viene de una palabra kadosh, con K de kilo para los que están escribiendo, que significa puro, o sea, sin mezclas. Y alude a que esa pureza debe ser física, moral y espiritual. Y hay un mandamiento que usted sabe perfectamente de memoria, que dice, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Entonces es un mandamiento, es un llamado a que tú y yo vivamos en santidad. También la palabra santo significa separado, puesto aparte, consagrados a Dios. O sea, el Señor quiere que nosotros nos apartemos de las cosas que nos pueden ensuciar nuestra vida y nuestro corazón. Y en el griego la palabra agios, en relación al pecado, significa lo mismo, estar puestos aparte, separados, consagrados al Señor. Le pido si me acompaña al libro de Efesios capítulo 5, por favor. Versículo 25. ¿Lo tiene? ¿Qué dice ahí? Aquí Pablo está haciendo una comparación del matrimonio con la iglesia y Jesucristo. Y dice en el 25, maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó como a sí mismo por ella, para santificarla. A ver, diga conmigo, para santificarla. Hermanos, Dios quiere una iglesia santa, un pueblo santo, una iglesia limpia, sin arruga. Amén. Y Dios dice, habiéndola purificado, pregunta, ¿quién lo purifica la iglesia? El Señor Jesucristo, en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, más claro no puede ser. El Señor quiere una iglesia limpia, santa, apartada del mundo y consagrada para el Señor. Amén. En el Antiguo Testamento, hermanos, todo era purificado con sangre. ¿Se acuerdan? Los sacrificios de animalitos, de corderos, etcétera, etcétera. Pero en el Nuevo Testamento, fíjese bien, todo es posible ser purificado con la sangre de nuestro Cordero Redentor. Amén. En 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 16 en adelante, 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 16 en adelante. Mira lo que dice Pablo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Habrá un acuerdo, hermanos? No, porque la idolatría mancha nuestro corazón. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo? Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Eso, hermanos, es un privilegio. Que Dios ande entre nosotros y habite en nosotros es un privilegio. Y seré su Dios, y ellos serán, ¿qué? Mi pueblo, ese especial tesoro. Por lo cual dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Salir de dónde? Del mundo, de las costumbres del mundo, de la gente que no agrada o no quiere agradar al Señor. Y dice, y no toquéis lo inmundo, y yo les recibiré. Y seré para ustedes por Padre. ¿Cuántos le dan gracias al Señor?
y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, a ver, diga conmigo fuerte, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. ¿Cómo puede perfeccionar su santidad? En el temor del Señor, teniendo respeto, obedeciendo su palabra, obedeciendo al Señor. Amén. Bueno, si el Espíritu Santo, hermanos, mora en nosotros, entonces somos templos del Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo no mora en tu corazón, o sea, tú no eres un templo del Espíritu Santo. Pero si tú has recibido a Cristo y tienes el Espíritu Santo, entonces somos templos, y el templo de Dios, ¿cómo debe ser? Santo. Amén. Para ser santos, para ser impactados por la santidad de Dios, es necesaria la obra del Espíritu Santo, a lo cual, mis hermanos, en estos momentos y antes de empezar el Congreso, nosotros apelamos con una actitud de humildad para que cada uno de nosotros seamos impactados por la santidad de Dios. Amén. Y en la visión de Isaías vemos el proceso de la santificación. ¿Quieren verlo, hermanos? Ahí vemos el proceso de la santificación. Escúcheme lo que le voy a decir. El hombre, todo ser humano necesita ser transformado, necesita ser restaurado, necesita ser regenerado, necesita cambiársele aquella naturaleza caída, aquella naturaleza pecaminosa, para darnos una nueva naturaleza, y solamente así, hermanos, podemos empezar el camino de la santidad. Amén. Y Isaías dice en el capítulo 6, versículo 1, en el año, a ver, diga, en el año que murió, ¿quién? El rey Uzías, vi yo al Señor sobre un trono, sobre un trono alto y sublime, y sus faldas, ¿qué? Llenaban el templo. ¿Qué pasó con Isaías? Diga conmigo, vio al Señor. ¿Sabía, hermano, que nosotros podemos ver al Señor por medio de la fe? Sí, o sea, si usted tiene fe, usted puede ver al Señor, pero es un privilegio ver a Dios. Pero dice ahí que fue hasta el año en que murió el rey Uzías. Hasta entonces, Isaías pudo ver al Señor. Y yo quiero dar un principio aquí. Fíjate, para ver al Señor, mis hermanos, siempre tenemos que verlo hacia arriba. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Él merece la gloria. Y cuando nosotros miramos hacia arriba, ya estamos dando a entender una actitud de humildad. Amén, porque Él es el todopoderoso. Pero también es necesario que sean quitadas cosas o personas que impidan ver al Señor. En el caso de Isaías, él tenía puesta su mirada en el rey Uzías, lo admiraba, era su ídolo. ¿Algunos tienen ídolos? El Chicharito, no, pues tampoco, hermano. No, hermanos. En el caso de Isaías era el rey Uzías. Pero cuando el rey Uzías murió, hasta entonces vio la gloria de Dios. Pero el rey Uzías le impedía ver la majestuosidad de Dios. Hermanos, qué importante es que quitemos o estemos dispuestos a quitar cosas o personas que nos impidan ver al Señor. Amén. Es posible que sea la condición de algunos o de muchos aquí en esta congregación, o de los que en algún momento nos puedan escuchar este mensaje, que haya cosas que no permitan ver al Señor. ¿Sí? ¿Y cuántas cosas pueden estar estorbándonos para que puedas ver al Señor? Fíjate, cosas, personas en que tú has puesto tu mirada y te mantienen, escúchame bien, apartado del Señor.
Pero el Señor quiere que nos consagremos, que nos acerquemos a Él, porque cuando nosotros nos acercamos a Él, somos impactados por su santidad. Y oramos que cada uno de los que escuchen este mensaje puedan o podamos ver a Dios de la misma manera como lo hizo Isaías. ¿A quién adoras? ¿A quién idolatras? Algunas veces, hermanos, sin querer o sin darnos cuenta, estamos adorando a la esposa antes que a Dios, o al esposo, o quizás a otros dioses, a imágenes. Y cuando alguien lo hace, está transgrediendo el primer mandamiento. Porque el primer mandamiento dice que amemos al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro ser. Y no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen de absolutamente nada. Cuando alguien pone su mirada en cosas, en personas, en ídolos, etcétera, etcétera, se está apartando del Señor y está transgrediendo el más importante de los mandamientos. Si tú no renuncias a ello, ¿qué cree? Dios lo puede hacer, como lo hizo con Isaías y con el rey Usías. Pero lógico, eso es, escúchame bien, si tú realmente quieres ver a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Pues vele diciendo adiós a las cosas que estorban para que tú lo veas. Amén. Si tú no quieres verlo, pues ¿qué se puede hacer? Pero ¿cuántos quieren ver al Señor? Amén. Muy bien. Hasta que murió entonces Usías, Isaías tuvo esta maravillosa visión. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas, llenaban el templo. ¿Sí? ¿Y qué cree? A Moisés también le aconteció algo parecido. Usted se va a acordar de ese pasaje, pastoreando Moisés las ovejas de su suegro, ¿cómo se llamaba? Jetro, ¿verdad? De repente estaba ahí pastoreando las ovejas y de repente ve una zarza ardiendo. Pero eso no lo impresionó. Lo que sí le impresionó es que la zarza no se consumía. Y dijo Moisés, iré a ver por qué causa la zarza no se consume. Y ahí va Moisés, me lo imagino ahí con su cayado, con sus sandalias llenas de polvo, llenas quizás de excremento de los animalitos, y va y se acerca donde estaba la zarza ardiendo, y de en medio de la zarza una voz que dijo, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando, tierra santa es. ¿Sabe qué significa en el original tierra santa? Significa tierra ensangrentada. El lugar donde tú pisas, tierra santa es, y significa tierra ensangrentada. ¿Sabe qué le estaba diciendo Dios a Moisés proféticamente? Dios le estaba diciendo la necesidad, escúcheme bien, de un sacrificio expiatorio para poder ser limpios de todo pecado. ¿Quién es ese sacrificio maravilloso? Señor Jesucristo. Y el calzado tipifica la inmundicia, lo sucio, el pecado. Escúcheme, mismo que tiene que ser quitado para poder llegar ante la presencia de Dios. ¿Cuántos quisieran llegar hasta la presencia de Dios? Y nuestro corazón solo puede ser limpiado, escúchame bien, por fuego que no consume. ¿Sabía que el Señor no destruye? Así como aquella zarza no se destruía, no se consumía, el Espíritu Santo no nos destruye, sino que nos purifica. Amén. Y con el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando Moisés de una zarza ardiendo que tipifica al Espíritu Santo. Y luego la palabra tierra santa significa tierra ensangrentada. O sea, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, tanto Moisés como Isaías, escuche, tuvieron un llamado. Pero ese llamado se debe ejercer en santidad. A ver, diga conmigo, se debe ejercer en santidad. ¿Y cuántos de ustedes saben que todos tenemos un llamado a la santidad?
O sea, Moisés fue el libertador de Egipto, Isaías fue un gran profeta, pero todos nosotros tenemos un llamado a la santidad, a apartarnos del pecado. De otra manera, si alguien no se aparta del pecado o sigue en su pecado, eso irremediablemente conduce al hombre a muerte espiritual y a la condenación eterna. Entonces nos conviene, mis hermanos, ser impactados por el Señor, ser tocados por el Señor. Efesios capítulo 1, por favor. Versículo 4. ¿Estamos, mi hermano? Según nos escogió en Él, antes de la fundación ¿de qué? Del mundo, para que fuésemos, ¿qué, hermanos? Dígalo fuerte. Santos y sin mancha delante de Él. Ahí está el llamado para todos nosotros. Todos somos llamados a la santidad. En el versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y en el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su sangre. ¿Qué es lo que necesitamos, hermanos, para ser redimidos, para ser perdonados? Precisamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Su sangre tiene poder para limpiar los pecados. Y la Escritura nos enseña, sin derramamiento de sangre, no hay ¿qué? Remisión de pecado. Y Isaías lo profetizó, ¿se acuerdan? Ahí en Isaías 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros, ¿qué? Fuimos sanados, hermanos, y esa palabra sanados habla de sanidad principalmente espiritual. Pero fue necesario el sacrificio de Jesús para que tú y yo fuéramos impactados, y para que si alguno no ha sido impactado el día de hoy pueda ser tocado por el Espíritu Santo. Amén. Y la palabra nos enseña y dice, sino así como aquel que nos llamó es santo, sean ustedes también santos, diga conmigo, en toda vuestra manera de vivir. Escúcheme, aquí los veo a todos santitos, los veo bien santitos, pero en toda vuestra manera de vivir significa allá en el trabajo, significa en la calle, donde quiera que estemos, mi hermano, nosotros debemos manifestar, testificar que el Señor vive en nosotros, que somos santos, amén. Aunque el mundo no lo sea. Y fíjate, aunque el mundo no sea santo, escuche lo que le voy a decir. De cualquier manera, toda la tierra está llena de la gloria de la santidad de Dios. ¿Me escuchó eso? Dios es imposible de ser contaminado. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Él es santo. Amén. Isaías vio al Señor. Y ese fue el inicio de su santificación. Y ese es el inicio, mis hermanos, de toda una vida de fe y de toda una vida de santidad. ¿Qué? Ver al Señor. Pero para que lo podamos ver, necesitamos, escúcheme bien, que no estemos viendo ni oyendo otras cosas. Amén. Pero ¿qué fue lo que vio Isaías? Vio el trono de la gloria de Dios, su grandeza, su santidad. Y hace un momento yo te dije que eso lo podemos ver solamente por medio de la fe, porque no vamos a poder ver al Señor cara a cara ahora, sino hasta la redención final. Pero por medio de la fe, cada persona podemos ver la gloria de Dios. ¿Cuántos han visto la gloria de Dios? Y la palabra, la Escritura nos enseña que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Por la fe entendemos, dice ahí Hebreos, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y nosotros, ¿cuántos de ustedes creen que toda la creación fue hecha por Dios? Eso, mi hermano, es fe. Porque si usted le pregunta a un científico, a un ateo, va a decir, no, el Big Bang, ¿verdad?
Pero nosotros por la fe entendemos y creemos que fue creado por la mano poderosa de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Es por medio de la fe. Isaías tuvo una visión, fue una visión espiritual. Pero lo primero que vio Isaías fue la grandeza de Dios, su omnipotencia, su majestuosidad. Pero también, mire, dice que vio a los serafines y vio la nobleza de ellos, o sea, la humildad. Y la palabra serafín en el original alude a algo que arde, que vislumbra. Dice ahí en Isaías, por encima de él había serafines. Cada uno de esos serafines tenían 6 alas, por si se les descomponían 2, hermano, no se crea. Tenía 6 alas y dice, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 ¿qué? Volaban. Y cada uno de ellos daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Jehová de los ejércitos. Y dice ahí que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y toda la casa se llenó de humo. Hermanos, la presencia de Dios está aquí. Amén. Pero necesitamos tener esa humildad como los serafines. Ellos tenían una actitud de humildad ante el Todopoderoso. Y acuérdese lo que la Escritura nos dice, Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Amén. Ante Dios debemos ir humillados, con un corazón humilde. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. Y la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué dice? Humillémonos para que Él os exalte cuando fuere, ¿qué? Tiempo. Necesitamos entonces, hermanos, humillarnos. Y la actitud de estos serafines era una actitud de humildad. ¿Y sabe qué? Isaías estaba viendo eso. Después de eso, Isaías oyó la proclamación de su santidad. Santo, santo, santo. Diga conmigo, santo, santo, santo. ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Se ha preguntado por qué dice santo, santo, santo 3 veces? Muy bien, pensó lo mismo que yo, hermana. Estamos en el mismo espíritu. Santo, santo, santo el Padre, santo el Espíritu Santo y santo nuestro amado Redentor. Amén. Pero esa santidad es una virtud fundamental, le decía, y absoluta de Dios, porque Dios es sin mancha. ¿Cuántos dicen amén? Él es puro, su pureza es absoluta y a través de su santidad manifiesta su gloria deslumbrante y eterna. Y en el capítulo 57 de Isaías, vaya conmigo por favor, a Isaías 57. Versículo 15. Cuando lo tenga, diga amén. Mira lo que dice. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, que dice, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Escuche, el alto y sublime, cuyo nombre es el Santo. Él habita en la altura, así como lo vio Isaías, y habita en la santidad. Y algo importante, y habita con el quebrantado y humilde de espíritu. El Señor quiere habitar nuestro corazón, pero debemos tener una actitud de humildad, de humillación ante Él. Y para hacer vivir, o sea, para darnos quizás, hermanos, o más bien dicho, la misma vida de Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es santo. Amén.
Pero esto sucede con el que a ver su santidad haga la misma expresión que hizo Isaías. Ay de mí, que soy ¿qué? Estoy ¿qué? Frito, estoy muerto. Imagínese ver al Señor en toda su majestad, en toda su gloria, y luego los serafines adorándolo, exaltándolo, y en la condición de Isaías en la que estaba, dijo, ay de mí que soy muerto. Porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Y porque estaba en una condición de pecado, él proclamó esto. Estaba quebrantado, humillado, arrepentido de sus pecados. Y ese, hermanos, es un punto crucial para que inicie la santidad en cada uno de nosotros. Reconocer nuestra condición delante de la santidad de Dios. Amén. Y quiero decirle que la santidad de Dios, del creyente, está estrechamente relacionada con la santidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La santidad del creyente está íntimamente relacionada con la santidad de Dios. Pero abundando un poquito aquí en la santidad de Dios, escúcheme bien lo que le voy a decir. La santidad de Dios, escúchelo bien, se manifiesta a la vez en su justicia y en su amor. ¿Me escuchó? La santidad de Dios se manifiesta a la vez en su justicia y en su amor. Por eso la virtud de la santidad de Dios es algo fundamental. ¿Cómo, pastor? A ver, explíqueme eso. Sí, la justicia de Dios, escúcheme bien, le obliga a castigar el pecado. ¿Sí? Porque la paga del pecado es muerte. Escuche, justicia. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el amor de Dios, la gracia, la misericordia. Tal justicia, escúcheme bien, es inseparable de su amor, que el Señor, a través de la aplicación de su justicia y de su amor, nos quiere hacer salvos, nos quiere transformar, nos quiere hacer nuevas personas. Para que me entienda mejor, la justicia de Dios requiere un castigo, ¿sí o no? Y la paga del pecado, ¿qué fue? La muerte. ¿Pero qué cree? A ver, dígame, pastor, ¿qué? Diga, ¿qué, pastor? Alguien pagó el precio por ti y por mí. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es Cristo, ¿ok? Entonces, ¿quién pagó el precio? Nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que al exclamar consumado es, valga la redundancia, consumó la obra expiatoria de la cruz, en la cruz para salvarnos. Escuche bien, para limpiarnos y para que tú y yo podamos estar en la condición de vivir de una manera santa. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Por lo que Él hizo. Entonces, la santidad, o sea, se manifiesta con su justicia y con su amor. Y un canto habla de eso, ¿verdad? Uno de los cantos nuevos que ustedes escuchamos, habla de la misericordia, de la gracia de Dios, pero también de su justicia. Entonces, por cuanto Dios es santo, fíjese bien, imparte justicia. Pero una justicia que está impregnada de su amor para todo aquel que se arrepiente y permite ser transformados. ¿Cuántos quieren ser cambiados? Hay justicia, hay amor, y el arca del pacto, ¿se acuerdan en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento? Ilustra muy bien esto. ¿Se acuerda del arca que había? Era un utensilio ahí en el lugar santísimo, hecho de oro, y el propiciatorio, la cubierta de oro, escuche, en la que se hacía la aspersión de la sangre de los animalitos, escuche,
simbolizaba la gracia y el amor de Dios. Pero ojo, debajo del propiciatorio se conservaba el rollo de la ley que representa su justicia. Amén. Pero escuche, está la propiciación, la sangre expiatoria del Cordero, su misericordia, pero adentro del arca estaba la ley de Dios que representa su justicia y que es necesaria las dos cosas para que tú y yo seamos perdonados. Amén. El objeto de Dios al perdonarnos, al tocarnos, al transformarnos, escuche, es el restablecimiento del orden moral, de la regeneración del hombre, de su conversión. Porque si tú y yo no hemos sido hechos nuevas criaturas, no hemos nacido de nuevo, es imposible que tú y yo podamos llegar hasta la presencia de Dios y podamos vivir en santidad. Esta, hermanos, entonces es la esencia de la santidad sobre la que velaban simbólicamente los dos querubines de oro. Se lo voy a repetir. Es la esencia de la santidad, su justicia y su amor. Y sobre eso velaban los querubines de oro, ahí en el arca, en el tabernáculo. Parece mera coincidencia con la imagen que nos muestra Isaías, que dijo: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el centro, llenaban el templo, y vi serafines. Fíjese, ahí la comparación de serafines con querubines, ¿sí? Y cada uno de ellos daba voces diciendo: santo, santo, santo. Amén. Parece mera coincidencia, pero si usted se lo puede imaginar, es una imagen parecida al propiciatorio. Amén. Pero en la condición cuando Isaías estaba en esa visión, de repente uno de los serafines va y toma un carbón encendido que había tomado con unas tenazas de ahí del santuario, y luego con ese carbón encendido tocó la boca de Isaías. Amén. Está hablando de santidad, está hablando de un carbón encendido que significa fuego, y la palabra de Dios dice que Dios es fuego purificador. Amén. No destructor, sino purificador. Pero también vemos el amor de Dios para perdonarnos y para perdonar a Isaías, porque la condición de Isaías era una condición de pecado, estaba sucio delante de Dios. Amén. Entonces, numerosos textos, hermanos, asocian la santidad de Dios con su amor, pero también con su justicia. Amén. Romanos capítulo 3, por favor. Ese versículo es muy conocido. Dice: por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? ¿Y están qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué más dice? Siendo, ¿lo tiene, hermano? ¿Siendo qué? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos fuimos pecadores, hermanos? Todos. Pero fuimos, ahí está la justicia de Dios era que nosotros no podíamos estar en la presencia de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos, apartados de la gloria de Dios. Pero luego se manifiesta el amor de Cristo, el amor de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo. ¿Quién es nuestra justicia, hermanos? Entonces ahí vemos cómo la santidad se manifiesta a través de la justicia y del amor de Dios.
Y Pablo, ¿se acuerdan cuando dice, habla y dice, donde abundó el pecado, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Ciertamente, hermanos, ¿cuántos de nosotros fuimos pecadores? Pero recibimos la gracia por medio de Jesucristo, por su sacrificio en la cruz del Calvario, y ahora tenemos la paz, tenemos el amor de Dios y podemos vivir en santidad. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Bueno, todo esto nos lleva a constatar, hermanos, que la suprema manifestación de la santidad de Dios, escúcheme bien, viene a ser la muerte expiatoria del Señor Jesucristo. Amén. La cruz del Calvario es la sublime expresión del amor y de la justicia de Dios, manifestando en Jesús la severa justicia, porque Dios es un juez justo, pero un amor redentor infinito para cada uno de los que creemos. Amén. Pero eso, si usted, escúcheme bien, y yo vemos a la cruz, cuando nosotros vemos hacia la cruz de Cristo, estamos viendo la santidad de Dios, y se nos puede revelar lo mismo que a Isaías. Isaías, al ver la santidad de Dios, vio a sí mismo su impureza y dijo, ay de mí que soy muerto. Mire, hermano, es como si a usted lo invitaran a una fiesta de gala. ¿Cuántos han sido invitados a una fiesta de gala? Y tú vas a la fiesta de gala y vas de chanclas y vas de short y llevas una camiseta toda sucia. ¿Cómo te sentirías ahí en esa fiesta de gala? Ahí se va, no, ay de mí. ¿O te sentirías cómodo? No, en esa condición se sintió Isaías viendo la majestuosa santidad de Dios y viendo su pecado. ¿Sabe qué, hermano? Yo saldría corriendo. O me postraría o me metería a un cuarto y ¿sabes qué, brother? Préstame por lo menos un saco, ¿no? Y con short. No, hermanos, imagínate esa condición en la que estaba Isaías. La reacción más normal, hermanos, es decir, ay de mí, cuando vemos la santidad de Dios y nuestro pecado. Estaba convencido plenamente, o debemos estar convencidos, mejor dicho, hermanos, plenamente que ante Dios nosotros debemos estar limpios y sin mancha. ¿Cuántos quieren ver a Dios? ¿Cuántos quieren experimentar su presencia? ¿Cuántos quieren experimentar su santidad? Necesitamos ser limpiados. ¿Y sabe qué? Él nos limpia. No nosotros no podemos. Que el Espíritu Santo, hermanos, nos redarguya de impurezas, de pecado. Porque escúcheme, si no hay convicción de pecado, tampoco habrá arrepentimiento. Dios no quiere avergonzar a nadie, mucho menos quiere destruir a nadie. ¿Sabe qué? Quiere hacer vernos nuestra condición. Y todo lo que estamos realizando hoy, yo estoy seguro que el Señor le va a mostrar la condición en la cual usted está viviendo. Porque Él quiere, el propósito de Dios es que usted y yo vivamos en santidad. Amén. Él quiere transformarte, manifestando ciertamente su justicia, pero su infinito amor, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Isaías. Y la santidad de Dios, mis hermanos, activa entonces por un lado la justicia y por otro lado su amor. ¿Cuántos de los padres quieren a sus hijos? ¿Lo disciplinas? ¿Pero por qué lo disciplinas? Porque lo amas. Es lo mismo con el Señor. Dios nunca estará de acuerdo con el pecado. A ver, diga conmigo, nunca estará de acuerdo con el pecado. Pero Dios no te quiere destruir, sino que quiere transformar tu vida, tu corazón, por medio del perdón. Esa es la santidad de Dios. Isaías estuvo consciente de su pecado porque dijo, siendo yo de labios inmundos y habitando, o sea, vi yo al Señor, vi al Rey, y habitando en medio de pueblo de labios inmundos, vi yo al Señor, Jehová
de los ejércitos. Estuvo consciente de su pecado, lo vio, estuvo convencido de que vivía en pecado. Y yo le ruego al Señor, hermanos, que estemos o que estés consciente de si hay impurezas en tu corazón. Porque si tú no estás consciente o no miras tu condición, hay una palabra en la Escritura que dice, el engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? El Señor conoce cómo está tu corazón. Pero qué bueno que podamos tener en este congreso tan hermoso que el Señor nos está permitiendo, que podamos ver nuestra condición de impureza, de pecado, y que podamos ser impactados, que podamos ser transformados. Amén. Dios lo conoce, pero Él espera que cada uno de nosotros reconozcamos, que nos convenzamos de si hay impurezas en nuestra vida. Escúcheme bien, toda impureza, todo pecado va en contra de la santidad de Dios. Isaías, es lógico pensar, mis hermanos, que tenía un problema en su manera de hablar, pero aquí nadie tiene problemas, ¿verdad?, con su manera de hablar. O sea, todos bendecimos y edificamos al hablar, pero recuerde una cosa, él era inmundo de labios, era de Culiacán, pues, para que me entienda. Sí, pero recuerde algo, la Escritura nos enseña, de la abundancia del corazón, habla la boca. Pero escúcheme, no solamente la boca, de la abundancia del corazón se expresan tus ojos. De la abundancia del corazón depende lo que hagan tus manos. Y de la abundancia del corazón depende lo que hagan tus pies, hacia dónde te diriges. Amén. Entonces, hermanos, necesitamos reconocer y que el Señor ponga un carbón encendido donde se requiere. ¿Sabe para qué es? Para purificarnos, para limpiarnos, no es para destruirnos, porque Él quiere que nosotros vivamos consagrados a Él. Amén. Y vea cómo la misericordia de Dios, Isaías experimentó la propiciación de Dios. ¿Qué significa propiciación? El favor de Dios. Dios se inclinó hacia su necesidad. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines con ese carbón encendido, ese fuego que purifica, que limpia, que quita impurezas. Amén. Y se refiere o tipifica al Espíritu Santo, el cual, mis hermanos, escuche, el ministerio del Espíritu Santo en la actualidad es redarguir de pecado, de juicio y de justicia. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Escuche, si usted tiene el Espíritu Santo y es una persona, una nueva persona, un nacido de nuevo, alguien que ya dejó su vieja naturaleza atrás, en cuanto usted se ensucie, en cuanto usted cometa un pecado, el Espíritu Santo rápido le va a decir, hey, tienes que confesar tu pecado, porque tu llamado es a la santidad. Amén. De cierto os digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede ¿qué? Entrar en el reino de los cielos. El agua, mis hermanos, limpia. ¿Cuántos se bañaron hoy? Yo también. Y nos bañamos 2 veces, ¿verdad? Algunos, con la lluvia. Pero luego se vino un calorcito rico. Ok, agua y del Espíritu. Fíjese, las 2 cosas limpian. El agua y el Espíritu, porque el Espíritu se representa como un fuego que purifica. Y si alguien no es limpiado con agua, o naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, en donde se supone, hermanos, que tú y yo estamos llamados a vivir en santidad. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu Santo. Y aquel serafín con un carbón encendido, dice que tocó sobre la boca de Isaías, y escuche, dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y que limpio tu pecado. Hermanos, esa es la misericordia de Dios, esa es la propiciación de Dios, porque cuando nosotros nos humillamos y reconocemos que estamos mal delante de Dios, Él envía su propiciación, nos perdona, nos limpia de todo pecado.
limpio, puro, santo, a partir del momento en que tú reconoces que vives en pecado, que estás sucio delante de Dios. Él envía su propiciación y ahí inicia, hermanos, el camino de la santidad. Dice Pablo, en Primera Tesalonicenses, no lo busque, 4:3, porque la voluntad de Dios, diga conmigo, la voluntad de Dios, es vuestra santificación. A ver, diga amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vivamos, o sea, es el llamado a la santificación, que se alejen de fornicación, dice ahí, pero nosotros podemos modificar un poquito por el contexto bíblico, que nos alejemos de todo pecado, de toda inmundicia, que nos apartemos de las cosas del mundo que no le agradan a Dios para poder consagrarnos al Señor. Amén. Finalmente, Dios tenía un llamado para Isaías, tenía también un llamado para Moisés, tuvo un llamado para todos sus discípulos, tiene un llamado para Pedro, para Margarita, para Juan, para José, para Guillermo, para Martita. ¿Cuántos saben que Dios tiene un llamado? El llamado que Dios tiene para nosotros, mis hermanos, es vivir en santidad. Después oí la voz del Señor, diga conmigo, después, que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Diga conmigo, hermanos, después. ¿Después de qué? Escuche, después de ser limpiado, después de haber sido perdonado, regenerado, restaurado, hasta entonces, mis hermanos, si usted quiere dar un servicio de excelencia y un servicio en santidad al Señor, hasta entonces nosotros podemos decirle, heme aquí, envíame a mí. Amén. Isaías ejerció su ministerio, hermanos, durante 5 reinados. O sea que hubo 5 reinos mientras vivió el profeta Isaías. Y fue un tiempo donde el pueblo de Dios se había apartado, había pecado, y Isaías reprochaba y confrontaba, y Dios lo llamó para eso. Les dijo, fíjate, les vas a hablar el evangelio y no van a escuchar. Les vas a decir, pero tienen engrosado su corazón, lo tienen duro. Pero tú ve y diles lo que viene para mi pueblo, por cuanto me han dejado, se han apartado, se han ido tras otros dioses. Y el profeta lo desarrolló su ministerio, un gran profeta de Dios, reprochando, profetizando la disciplina de Dios, la desolación que vendría a su pueblo por causa del pecado. Déjeme decirle algo, como acontece hoy. Gente, escuche, gente apartándose del Señor. Muy diferente a lo que el Señor quiere, que nos acerquemos a Él. Y estamos en la misma situación de Isaías. Y nosotros debemos proclamar la santidad de Dios. Y no solamente proclamarla, ser impactados por su santidad para tener una vida nueva. ¿Cuántos quieren vivir diferente? ¿Y sabe qué? El último rey que convivió con Isaías fue el rey Manasés. Isaías le reprochó el hecho de presentar sacrificios de niños ante otros dioses. ¿Y qué cree? El rey Manasés se enojó contra Isaías. Isaías se escondió en un tronco de un árbol. ¿Y sabe qué? Así fue su muerte. Fue aserrado ahí en ese árbol. Fue un gran profeta de Dios. Le fueron dadas grandes revelaciones de lo que vendría sobre el pueblo de Dios. Le fueron dadas revelaciones sobre el sacrificio único y suficiente por el cual todos podemos ser limpios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Amén. ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí. Quiero terminar con 2 de Timoteo, por favor.
capítulo 2, versículo 21. ¿Qué dice la palabra ahí, hermanos? Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. ¿Cuántos quieren ser útiles al Señor? Y dispuestos para toda buena obra. Quiero concluir diciéndole, hermanos, la santidad de Dios, escúcheme bien, de la que depende nuestra santidad, está íntimamente relacionado. Es una combinación de la justicia de Dios que fue hecha en Cristo. Amén. Y de su infinito amor en Cristo. Entonces, la manifestación de la santidad de Dios viene a ser la muerte expiatoria de su Hijo en la cruz del Calvario. Si usted quiere ser transformado, si usted quiere ser un hijo de Dios, ¿cuántos quieren ser hijos de Dios? Si usted quiere ser santo y vivir en santidad, yo le animo a que usted vea a la cruz del Calvario, porque ahí se manifiesta la santidad de Dios. Su justicia por un lado, pero su amor infinito por otro. ¿Para qué? Para transformarnos, para cambiar tu corazón, para limpiarlo, para darte un corazón nuevo. Amén. ¿Quiere ser transformado? ¿Quiere vivir en santidad? Vea a la cruz y permita ser impactado, tocado por el Señor, por el Espíritu Santo, por la palabra, por los cantos que estamos desarrollando. Escúcheme para terminar, por favor, escúcheme. Escuche. Aunque el mundo viva en un desenfreno total, aunque la maldad se multiplique, porque ¿cuántos saben que la maldad se está multiplicando? Y aunque todo designio de los pensamientos de ellos sea de continuo el mal, tú y yo podemos ser impactados, podemos ser tocados por la santidad de Dios. Y cuando somos impactados y tocados por la santidad de Dios, somos transformados inevitablemente. Somos restaurados, somos regenerados. El Señor, de tener nosotros, antes de conocer a Jesús, una simiente corruptible, nos ha pasado a una simiente incorruptible por medio de la palabra que vive y permanece para siempre. Amén. Y de esa manera nos mantendremos apartados, alejados del pecado, del mundo, y consagrados y puros para el Señor. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Póngase de pie, vamos a orar. Muchas gracias, Señor. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque qué privilegio, Señor, poder escuchar tu palabra. Pero qué privilegio tan maravilloso, Señor, poder ver tu gloria, Señor. Poder exponernos a tu santidad. Ver, Señor, lo majestuoso de tu santidad. Y al estar en esa condición, Señor, poder reconocer, porque hay un contraste impresionante entre la santidad de Dios y las manchas que pueden haber en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Ahí, Señor, tú has manifestado tu amor, pero también has manifestado tu justicia. Y esa es la santidad de Dios. Vivíamos en pecado, algunos viven en pecado, pero el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo
el derramamiento de su sangre te puede perdonar todo pecado. Nosotros merecíamos la muerte por causa del pecado, pero Dios mismo envió la justicia y la aplicó en su Hijo. Él llevó todos tus pecados a la cruz del Calvario y los clavó ahí. Y ahí el Señor está manifestando su gracia, su misericordia, su amor, pero a la vez está manifestando la justicia, pero la hizo en su Hijo Jesucristo. Y ahora tú y yo, si volteamos nuestra mirada humildemente, arrepentidos de nuestros pecados, y miramos a la cruz del Calvario, nosotros podemos ser perdonados. Nosotros podemos ser transformados, creyendo que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es único y suficiente para perdonarnos. Señor, por favor, haznos ver tu gloria. Haznos ver el poder, Señor, el Dios Todopoderoso. Señor, pero también haznos ver nuestra condición de pecado. Que las personas, Señor, que se están exponiendo a este mensaje, a las alabanzas, Señor, que aluden a tu santidad, Señor, puedan ser tocadas y transformadas, impactadas por tu santidad. Señor, que puedan experimentar tu amor, tu perdón, porque la justicia ya se aplicó en Jesús, y ahora a través de la fe, creyendo en el Señor Jesucristo, en el Hijo de Dios, en el Cristo que fue a la cruz del Calvario, nosotros podemos ser transformados, podemos ser regenerados, podemos pasar de muerte a vida, podemos ser trasladados de las tinieblas a su luz admirable y estar en la condición de cumplir tu voluntad, Señor, porque tu voluntad es nuestra santificación. Porque si tú eres santo, Señor, nosotros también debemos ser santos. Obra, Señor, en cada corazón. Y gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. ¿Cuántos le dan gracias por su palabra? Amén. Tomen su